Hola, soy Nacho Sala, cofundador de Atrápalo.com, inversor y mentor de startups y socio del fondo de capital riesgo Crow Venture Partners. Estás escuchando Emprendizajes. En este podcast hago una revisión personal sobre el perfil del emprendedor con reflexiones, recursos y herramientas. Emprendizajes no es un manual o una guía, es un cuaderno de notas y ejercicios para aprender, pensar y hacer, para el que quiera emprender o simplemente aprender. Capítulo 2. Pensador crítico. ¿Qué tiene que ver una cebolla con un emprendedor? ¿Cómo utiliza el emprendedor el pensamiento crítico de Sócrates para cumplir su objetivo? ¿Y qué herramientas utilizan los emprendedores para optimizarlo? Imagina una cebolla cortada por la mitad, pintada con una gran gama cromática multicolor. Así es la portada de Sabores, el fantástico libro de cocina del israelí Yotam Ottolenghi. Morder una cebolla cruda puede resultar una de las experiencias más desagradables para el paladar, pero tras pocharla con mimo a fuego lento, su sabor suele resultar extraordinario. Parece que el ilustrador haya querido captar la versatilidad de los matices de esta hortaliza con el despliegue de una gama de colores que la pálida cebolla carece en sí por completo. Pues algo así ocurre con el pensamiento crítico. Depende de la habilidad que se tenga en cómo ejercitarlo, el resultado puede ser desastroso o revolucionario. El buen emprendedor parece que da con el punto exacto de cocción de esta sugerente habilidad. A Sócrates le llamaban el tábano de Atenas porque con su método conseguía azuzar conciencias y despertar mentes. Su estilo de vida fomentaba una actitud crítica constante hacia todo lo que le rodeaba. Partía del conocimiento de su época y a partir de ahí lanzaba sus preguntas a quien tuviera bien escucharlas, y a fuerza de cuestionar principios, valores y normas, sus discípulos acababan cambiando la percepción de la realidad que hasta entonces tenían por aceptada. El emprendedor se hace también preguntas constantemente acerca de lo que le rodea con el fin de mejorarlo. No lo puede evitar. La belleza está en los ojos del que la mira, afirmaba el filósofo Francis Bacon. Un gran ejemplo de ello es André Ricard, el multipremiado diseñador industrial barcelonés, experto en producir objetos bellos para que los miren. André aplica su entrenado nervio óptico en todo lo que le rodea, siempre con un espíritu crítico, constructivo, con el objetivo de innovar y crear experiencias estéticas y funcionales. En una entrevista afirmaba que el iPhone y el iPad estaban mal diseñados, tal cual. La prueba irrefutable de su argumento era que fácilmente estos artilugios se te resbalan de las manos, y de ahí la floreciente industria de fundas, capas adhesivas, protectores de pantallas y carcasas para remediar los estragos de un mal diseño que obvia la necesidad de poder agarrar el teléfono con una mínima confianza. Quizá tendríamos que ponernos de acuerdo sobre lo que significa hacer diseño o el diseño. Para mí el diseño es hacer que las cosas que utilizamos, lo que llamo objetos útiles con un guión, pues funcionen lo mejor posible y estén mejor resueltos. La arquitecta Victoria Garriga, respecto a esta capacidad de André de mirar y pensar de forma crítica, nos dice: tengo lo que tengo y lo utilizo como puedo. Y eso nos pasa a muchos, que no cuestionamos nuestro día a día porque lo damos por bueno, pero tiene esa capacidad de observación intensísima de lo que no funciona bien de la realidad para hacerlo funcionar mejor. Y ese esfuerzo, ese trabajo intensísimo de análisis del funcionamiento de las cosas es lo que le permite luego detectar los problemas y luego darles respuesta, pero muchas veces los demás es que no detectamos los problemas, o sea, nos ajustamos a lo que tenemos, lo damos por bueno y no te planteas ni siquiera que pueda ser mejor. La capacidad de observación de un emprendedor, su análisis de lo que no funciona, le lleva a exigirse con esfuerzo y diseñar una solución que a veces es tan disruptiva que revoluciona todo un mercado. Juan, un emprendedor con pensamiento crítico dual. Juan Humbert,
En el pico más duro de la pandemia, organizó una flota de coches que llevaba comida a gente que dormía en la calle, que esos días se encontraron con los comedores sociales cerrados. Al proyecto lo llamó Food for Good. Activó todos los contactos que tenía y ayudó a quienes la pandemia les atrapó en la peor situación. Pero Juan ya venía entrenado su pensamiento crítico desde hacía tiempo. Lo hacía cada día para sacar adelante su empresa Make It, que busca revolucionar la gastronomía usando lo último en tecnología. Y ahora nos deja una interesante distinción entre un pensamiento crítico racional, necesario para llevar a cabo una empresa, y uno más emocional, que nos impulsa a reaccionar ante situaciones más extremas. Ser emprendedor se hace desde el alma, se hace desde el corazón, o si no, cuesta mucho entender el propósito, ¿no? Bien sabes que no es un camino fácil y a la vez es el único camino que creemos que se puede hacer, ¿no? Si eres empresario. Entonces, el pensamiento crítico yo lo abordo desde la lógica, ¿no? Desde la objetividad. ¿A qué me refiero con esto? Que tienes que saber dónde te metes en cada momento. Cuando te metes, me refiero a que tienes que saber analizar cada proyecto y cada acción de manera individual, ¿no? Sabiendo pues sus consecuencias, los recursos que le vas a poder dedicar, qué retorno va a tener, ¿no? Es decir, de alguna manera es esta capacidad de análisis, por eso crítico, ¿no? Porque al final es completamente objetivo. Entonces, bueno, pues por ejemplo en Make It, cuando nos dedicamos a innovación, es coger los proyectos dentro de nuestra capacidad productiva que más nos interesan, que más nos hacen aprender o que más retorno tienen, ¿no? Y bueno, pues eso llevamos practicándolo con los años y es algo que nos está ayudando mucho pues, a definir nuestro camino, ¿no? Por el proyecto de Food for Good, en cambio, completamente diferente. Fue algo que, bueno, pues nos vimos en una situación de pandemia mundial donde la gente se había encerrado en casa, pero había mucha gente que no tenía casa para encerrarse. Entonces, literalmente se estaban muriendo de hambre. Entonces, en ese momento el pensamiento crítico es, oye, hay que hacer algo, da igual si hay pandemia, aunque nos pueda afectar el COVID y nos pueda tal, hay que mover el culo y hay que ponerse a hacer comida, que la gente está, los homeless, la gente, los amigos de la calle están sin comer. Y nada, pues empezamos a llamar a todos los amigos, gente que tenía restaurantes, que nos dejaban sus cocinas, cocineros que querían cocinar porque estaban en su casa, gente que quería venir a hacer de voluntaria. Y bueno, pues es que si esto pasó un día 20, para que me entiendas, el 22 ya estábamos recogiendo comida de todos los restaurantes de Barcelona, en un restaurante, dándonos de alta en pues como transformadores de alimentos, pidiendo dinero a familias y amigos para comprar packaging, recibiendo la comida y transformándola y hablando con todas las entidades, Cruz Roja y al máximo de gente posible para dar comidas. Acabamos a un ritmo de 1.200 comidas al día. Entonces yo creo que es ese inconformismo o esas ganas de hacer las cosas bien que nos llevaron a saltar de la cama y a ponernos manos a la obra. Y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Sin duda ha sido uno de los proyectos más duros pero más bonitos de nuestra existencia y sobre todo porque ayudamos y eso no tiene precio. En ese momento fue mucho más emocional, ¿no? Fue de sentido de urgencia que de análisis, ¿no? Por lo tanto, creo que el pensamiento crítico es un skill que cualquier persona que se dedique a emprender tiene que tener, ¿no? Y es esa capacidad de análisis y, bueno, al final es como un filtro, ¿no? Constante. Creo que es una habilidad vital para toda persona, ¿sabes? Que no solo es información lo que recibimos constantemente, sino que tiene que tener un filtro, tiene que tener un análisis para llegar siempre a la mejor decisión posible, ¿no? Al final sabemos todos que el tiempo es limitado, por lo tanto, mientras más decisiones acertadas tomes, antes llegarás al camino. Pensadores críticos populares. Si nos fijamos en emprendedores mundialmente conocidos que han demostrado un espíritu crítico revolucionario e inspirador, podríamos empezar por citar a Elon Musk, que no se conformó con las soluciones tradicionales a problemas globales al cuestionar las industrias del transporte y energía con Tesla, autos eléctricos, o Solar City, energía solar, así como la exploración espacial con SpaceX.
Con esta última desafió la noción de que solo los gobiernos podían desarrollar tecnologías espaciales y logró abaratar costos con cohetes reutilizables. Siguiendo la senda de los archifamosos, Steve Jobs desafió la forma en la que las personas interactuaban con la tecnología al priorizar el diseño y la simplicidad en los productos de Apple. Y cambió industrias enteras, computación personal, música digital, telefonía móvil, con productos como el iPhone y el iPod. Jobs enseñó que cuestionar lo ordinario puede llevar a lo extraordinario. Su frase célebre «piensa diferente» resume su pensamiento crítico. Otro ejemplo. Reed Hastings, de Netflix, transformó la industria de entretenimiento al cambiar la forma en que consumimos contenido. Pero no solo eso, también obligó a grandes estudios y canales a reinventarse. Y otro ejemplo más. Muhammad Yunus, del Grameen Bank, cuestionó las estructuras tradicionales de los bancos que negaban préstamos a los más pobres. Yunus ideó un sistema de microcréditos para empoderar a comunidades marginadas, especialmente mujeres. Cambió la percepción global sobre la capacidad económica de los más desfavorecidos, sentando las bases de los negocios sociales. Yunus muestra que el espíritu crítico no solo sirve para generar ganancias, sino para resolver problemas sociales profundos. Todos estos emprendedores son ejemplos vivos de cómo cuestionar el status quo. Y al ejercitar todos ellos el pensamiento crítico, consiguen transformar industrias, crear otras nuevas y disruptivas, e inspirar a generaciones de futuros emprendedores. Un consejo. Tanto en la empresa que cofundé con mis socios como en otras que he invertido, resulta imprescindible contar en el equipo con alguien que desarrolle el rol de pensador crítico y que deliberadamente incomode a equipos o a directivos excesivamente complacientes. A veces simplemente es necesario decir ¿estamos realmente seguros? Y dejar que el silencio haga el resto. El emprendedor es un pensador crítico y no un cenizo. Esta habilidad invita a la reflexión y a cuestionar el proyecto en su contexto, pero no a desmotivar ni echar por tierra de manera sistemática las aportaciones del equipo. Se trata de activar alertas e invitar a abandonar el status quo, siempre con la meta de motivar a alcanzar la excelencia. La confrontación controlada es sana. Conseguir ser acicates sin generar encendidas disputas, lograr el punto justo de cocción, es una habilidad muy valiosa. Recursos internos. En esta sección te propongo ejercicios, referencias para que trabajes en tu cuaderno de notas. Se trata de que si quieres puedas desarrollar esta cualidad de la que estamos hablando. La pregunta como disparador. Haz una lista de alguna de las cosas que damos por hechas y que forman parte de la realidad aceptada. Cuestiónalas. Piensa en una realidad en la que no se incluya alguna de esas cosas, o cámbiala como a ti te gustaría que fuera. La siguiente técnica sirve de ejemplo para este ejercicio. What if? La técnica del what if sirve para generar ideas disruptivas que cuestionan la lógica y el status quo de una problemática. Esta técnica pasa por identificar patrones y diferentes hipótesis. ¿Qué pasaría si...? Y generar nuevas ideas disruptivas a partir de la nueva información. Te recomiendo el excelente libro Designpedia, en el que encontrarás una recopilación de 80 herramientas estructuradas para la resolución de problemas y construir tus ideas, y la técnica del what if es solo una de ellas. Adquirir el pensamiento crítico es un proceso que se ejercita. Aquí 6 estrategias para conseguirlo. Desarrolla una mentalidad de curiosidad. Hazte preguntas constantemente. Por ejemplo, pregúntate ¿por qué esto funciona así? ¿Hay una mejor forma de hacerlo? No aceptes información como válida solo porque viene de una fuente confiable. Explora diferentes perspectivas y busca más datos. Piensa desde múltiples perspectivas. Intenta entender los diferentes puntos de vista sobre un tema determinado, incluso aquellos con los que no estás de acuerdo. Imagínate cómo otras personas abordarían un problema y busca las fortalezas o debilidades de esa perspectiva. Desarrolla habilidades para resolver un problema. Identifica un problema, desglósalo en partes más pequeñas y analiza las posibles soluciones desde distintas perspectivas. Pregúntate, ¿cuál es la causa raíz? Pregúntate,
qué consecuencias tiene cada solución posible. Acepta la incertidumbre y mantente flexible. Rodéate de personas con pensamiento crítico. Busca conversaciones con personas que desafíen tus ideas de manera constructiva. Participa en debates, grupos de estudio o comunidades que valoren la reflexión y el análisis crítico. Practica constantemente. Incorpora el pensamiento crítico en tu vida diaria, desde decisiones pequeñas hasta análisis de temas complejos. Cuestiona noticias, anuncios, políticas o incluso decisiones personales. Usa tu capacidad crítica para evaluar cualquier situación. Recursos externos. En esta sección recopilo todos los enlaces recomendados en este número y te ofrezco contenido complementario para que amplíes la información de este capítulo. La versión escrita de Emprendizajes la encontrarás en Substack. Allí los enlaces están en el mismo newsletter. Te animo a que te des de alta en el boletín quincenal. Y también te los dejo en la descripción de este episodio. La cebolla es el ingrediente clave en un montón de cremas y platos, ya que consigue que los otros sabores queden ligados dando lo mejor de sí. El pensamiento crítico es la habilidad que logra, en su justa medida, cuestionar la realidad con el fin de mejorar lo presente y, por si fuera poco, otorga a aquel que la entrena el don de la practicidad, esencial para sacar adelante el proyecto que sea. Y esto nos lleva al siguiente término del glosario: ejecutor. Un breve análisis de esta habilidad del emprendedor que hace que las cosas ocurran. Nos vemos pronto. Has escuchado Emprendizajes, un podcast de Nacho Sala. Si te ha gustado, no olvides suscribirte en emprendizajes.substack.com para no perderte ningún episodio y comparte este podcast con otros amigos y emprendedores.